Quizás debo corregir, no es tanto la problemática de mi país, sino el currículum como garante de la calidad científica para el equiparamiento y la calidad, repito, de la educación. Realmente sobre un modelo, hablar de problemática realmente implica cómo resolverlo. Y vamos a centrarnos, si nos permiten, concretamente, esto es una lámina refrescante de algunas regiones de Latinoamérica y así nos da tiempo a reflexionar sobre las ideas principales. Fundamentalmente en este momento en América Latina se dispone y hay leyes que norman la acreditación de los estudios a nivel superior universitario. La acreditación implica la calidad, la excelencia de sus egresados, el tiempo que ello implica para su formación, los materiales y por supuesto la modalidad. Buscando un poco el traslado, una internalización entendido como un traslado de profesionales entre un país y otro, y eso es lo que realmente nos ha preocupado. Por supuesto, buscando un punto de equilibrio entre cada uno de los países, puntos relacionados con perfiles, con planes, con programas, con carga crediticia, para poder tener la validez y la confiabilidad y poder darse el traslado de estos profesionales. Fundamentalmente, intentemos entonces... Como título es el currículum como garante científico para el aseguramiento de la calidad en la educación superior. La palabra currículum ha sido muy trabajada, muy antigua e interpretada de diversas maneras y quizás allí comienza el problema. Aquel trivium, quadrivium y todo lo que implica la formación del recurso humano a lo largo de nuestra historia, la historia de la educación y las ciencias de la educación. Quizás el término resulta hasta fastidioso tratarlo, pero precisamente a nuestra manera de ver, la situación comienza precisamente allí. El enfoque o el abordaje de lo que implica el currículum será para nosotros, el cómo abordarlo. Y las consideraciones previas hemos abordado el tema sobre la base de un tipo de investigación denominada con propósito definido, entendido por propósito definido, la necesidad, ¿verdad? Hay un enunciado, hay una necesidad sentida, hay un vacío, o también la discrepancia o problema al que se da solución. Nuestros puntos centrales están relacionados con la educación como fenómeno social, consciente, intencional, que se planifica, que se administra, que se evalúa, que se supervisa. Además, tenemos lo que implica en un momento determinado la sociedad en el centro porque está dirigido por ella y para ella, planificada y supervisada y evaluada por ella misma y sobre todo orientado a una institución educativa. No importa el nivel, aunque nos hemos centrado en la educación superior universitaria. E igualmente, continuamos tratando de armar este rompecabezas y en la educación, pues hablamos de las ciencias de la educación, donde no es solo la pedagogía como única ciencia de la educación, sino todo aquello que ayuda o que adyuva para que ese fenómeno llamado educación se dé. Ahí están una serie de ciencias, de disciplinas de la educación que nos lo permite. Luego, tomando en cuenta la sociedad, su caracterización y sus bases legales y, por supuesto, la situación de la institución, su descripción y, sobre todo, la situación actual y prospectiva, conflictiva, de normalidad o de proyección, respondiendo o no a planes de desarrollo de nuestros países, pero es la institución y cada país que presenta una serie de características con un basamento legal. Obviamente, que nos vamos a centrar en la formación de un ser humano de manera integral, de allí aquella expresión de funciones, roles, competencias integrales. Por otro lado, es la parte de centrado en valores de manera explícita y no implícita que aparezcan desde el inicio como intención consciente, intencional de la formación del recurso humano y utilizamos por vez primera la palabra currículum, entendida como currículum, como el producto a través de un proceso denominado diseño curricular. Obviamente aquí está todo orientado a la formación de un ser humano de manera integral para el aprender a ser, a hacer, a conocer y lo más importante es al convivir. Todos estos elementos los denominaremos más tarde de una manera determinada por el alfabeto griego para simplificar las cosas, pero sencillamente va orientado hacia eso. Fundamentalmente,
Si partimos de la necesidad ante un propósito definido, pues ¿cuál es la necesidad? De contar con un modelo curricular que nos permita la formación y la garantía de formar un recurso humano de excelencia y de calidad. Comencé señalando que en este momento moda que llegó para quedarse es la evaluación de la calidad, la pertinencia de nuestra educación. Por lo tanto, la necesidad es contar con un modelo y a partir de él poder evaluarlo. Si estuviese hablando un economista en este momento, pues todo estaría centrado para una evaluación institucional, equiparamiento o acreditación en la economía. Si fuera un arquitecto, posiblemente su centro de interés sería la estructura, infraestructura, y a raíz y a través de ella se medirían todos los demás como parámetros confiables de comparación. Si fuera un médico, pues vería los laboratorios, la medicina en sí, los hospitales y todo lo que tuviera que ver con la ciencia de la salud. Posiblemente quien les habla es un educador y vemos que el centro de la educación, su epicentro está en esa palabra denominada currículo. Un currículo que esté actualizado, que sea de hoy, siempre con visión de futuro, que sea prospectivo. Y él va a dar todos los parámetros para poder evaluar cuán cerca estamos de lograr ese currículum o no. Y veremos ahora la interpretación de la palabra currículum, que es realmente nuestra intención. Como para resolver esta necesidad, debemos utilizar una concepción innovadora. Me adelanto un poco por señalarle, o para señalarle, que los términos clásicos de currículum, pues hace muchos años, ya en 1918, un educador norteamericano Bobbitt hablaba de currículum igual a programa, sin olvidar griegos, romanos que lo denominaron de otra manera. Pero en los términos más contemporáneos del siglo pasado, y hablo del 1918, currículum era un programa. Y todavía muchas personas hablan de currículum como sinónimo de programa. Más tarde, una autora, apellido Lawler, habla de currículum como programa. Y más reciente, hablan de currículum como perfil. Pues cierto, el currículum está conformado por las 3 P, programa, plan y perfil. Pero yo señalo al revés, perfil primero, plan y programas. Si no tenemos un perfil plenamente definido con todos sus indicadores, con visión de futuro, y ese perfil no se desdobla en plan, los programas serían islas, islotes, pero que no tienen nada que ver en lo absoluto con los perfiles. Bien lo sabemos como docentes universitarios, nos entregan un programa. En Perú le llaman la sumilla, el contenido programático, la sinopsis de contenido, y nos dicen ahora arme usted su programa. Pero pocas veces nos dicen que ese programa debe responder a un perfil, debe responder a una secuencia lógica de prelación de secuencias de contenido, de lo más sencillo a lo más complejo. Por tanto, cada programa, por bueno que sea, difícilmente logramos el perfil, y la sumatoria de los programas, aunque lo llamemos plan, posiblemente no nos llegue al perfil, y de llegar sería llegar de manera obsoleta en sus contenidos, no actualizados y mucho menos prospectivos. Esto implica realmente lo que les he comentado brevemente, que las estructuras del currículum siempre serán en las 3 P, perfil, plan, programa, una estructura sólida con una pequeña y única condición, que estén articulados entre sí y en el orden que he comentado. Eso ha desmoronado, ha tumbado todos los modelos curriculares, son 11 modelos curriculares, aparece el 12, los ha desmoronado porque todos han partido o del plan o del perfil. Posiblemente los que ya tenemos algunos años fuimos producto de un plan, y ese plan al final nos demostró y nos dio un título. Pero realmente para llegar a ese título, a ese perfil de manera integrada, partiendo de valores, partiendo del ser, del conocer y del convivir, tiene que estar definido a priori y debe ser modificado continuamente y evaluado de manera formativa, de una manera continua. Estas láminas que están a continuación, ¿verdad?, son los enfoques curriculares clásicos, unidireccional, porque siempre lo que nos llevaba era a un plan de estudio, y el plan de estudio nos llevaba a un título, un enfoque bidireccional donde apareció un plan para un perfil, y hoy en día realmente las concepciones investigativas significa cada día introducir conocimientos, habilidades, destreza de lo que requiere el contexto social, ocupacional, y de ese contexto, repito, muy personal, muy social de cada una de nuestras regiones, para que estén explícitos en los indicadores del perfil.
Los enfoques son tridimensionales, no unidireccionales. Cuando hablamos de tridimensionalidad, hablamos de el ser, el hacer, el conocer, y le agregamos el convivir en la multidimensionalidad para formar lo que hemos hablado, bueno, de un recurso humano de manera integral, ubicado en el hoy, ubicado en el futuro, con un concepto de actualización. Este perfil nos va a llevar realmente a un modelo. Y ese modelo implica realmente centrado en problemas. No es formar una persona solamente diestra para el conocer, memorizar o hacer sin pensar, sino nos lleva de acuerdo con los problemas que existan. Esos problemas que existan deben ser resueltos de manera cíclica, como lo podemos ver allí, tipo espiral. Lo va resolviendo en la medida que avanza en sus estudios, y eso a lo largo de la vida. Queremos cambiar a un individuo de una realidad actual, de un participante o alumno actual, para una realidad futura que está cambiando y un profesional que por supuesto está cambiando. La visión no es una secuencia lógica de cursos, no es solo que él escoja sus propios cursos, sino que realmente escoja los grandes problemas por resolver y qué conocimientos y destrezas debe tener y habilidades para irlo resolviendo progresivamente. De allí ese esquema de un modelo. En el fondo no es ningún secreto porque es un enfoque de sistemas, pero entendido el sistema, no clásico Bertalanffy de entrada, proceso, salida y el feedback, sino es primero la salida, luego el proceso que implica una evaluación formativa o realimentación para por último determinar los rasgos de entrada para garantizar el éxito. Si así nos evalúan, si así nos miden, vemos la discrepancia en los planes de mejora para acercarnos a que esto cada día esté más actualizado y no desfasado de la realidad. ¿De qué nos sirve una excelente infraestructura si el tipo de alumno que necesitamos es otro y el profesional y los problemas que va a resolver son otros? Todo debe estar articulado con instrumentos adecuados. Debo señalar que este tema nos lleva a no solo una exposición de horas, esto lleva a una maestría, una especialización, a una maestría y un doctorado centrado en currículum, el cual en este momento estamos formando totalmente a distancia virtual de países como Belice, países como El Salvador, países como Colombia, Argentina, también en Venezuela. Estos realmente son ejemplos que centrado todo a través de Panamá, por cuanto nos ha permitido la visión de todo el continente americano y los medios para poderlo resolver, inscritos formalmente en una universidad para su respectiva acreditación o titulación. Por supuesto, esto lo paso rápidamente, pues esto ya alguna vez lo hemos oído y ya lo he comentado de manera general. Y bueno, el perfil vuelve a aparecer como el número 1, que es el nivel macro de la planificación, el nivel meso, que es el plan de estudio, y por último, el nivel micro, que corresponde a los programas analíticos de asignatura. Esto a su vez, vean el orden, programa, plan, perfil, pues ahora es al revés, que estén articulados de validez interna. ¿De qué nos sirve la evaluación y la acreditación de una institución si su oferta académica no tiene validez interna? Por un lado, excelentes programas, por otro, excelente plan aprobado y un perfil que está también aprobado, pero que no articulan entre sí. Es simplemente un dibujo, no es ni siquiera una fotografía, sino un ideal de lo que debe ser. Y la evaluación al final nos va a salir bien, porque cada uno por separado posiblemente estén bien, pero articulados entre sí, quizás no sea realmente, no pueda ser demostrado. Esto realmente, los perfiles, también hemos hablado y estamos hablando últimamente de competencias integrales, no solo es hacer o conocer, sino también el ser, el convivir. Y bueno, y hemos denominado los enfoques curriculares. Esto es la parte más importante que se define siempre en el perfil, los dos grandes rasgos de ese perfil. La parte de sensibilización, yo lo denomino los indicadores del ser, conformado por indicadores alfa. Alfa que implica la comunicación, la expresión, la relación y por supuesto los indicadores beta que implica el hacer. Todos orientados a la resolución o solución de los problemas que previamente están indicados para la definición de una carrera profesional, la formación o capacitación, de acuerdo con cada uno de los casos. Por supuesto, siempre vamos a tener en la planificación las especificaciones curriculares, los objetivos,
Esos objetivos van a ver y se van a trazar la secuencia lógica de los mismos. Se hace un diseño de la investigación, ya va porque esta parte es muy importante, un diseño de la investigación, no es un grupo de expertos solo que se reúnen para determinar cuál es el currículum o el plan de estudios o el perfil, sino expertos, también la parte que corresponde a especialistas, alumnos, contexto ocupacional, docentes, fuerzas vivas, y la parte de los egresados. Eso nos daría, estadísticamente, buscamos una muestra que tenga validez, que sea confiable, y esto periódicamente lo revisamos para tener la actualización de esa oferta académica propiamente dicha. Bueno, este es el cambio que queremos realmente, y es la idea. Y el instrumento que se denomina en este momento lo más importante de avanzada es un instrumento llamado matriz tridimensional. Esa matriz tridimensional pues aparece en todos los elementos o componentes del currículum de una sola vez. Antes pasábamos 6, 7 meses elaborando el perfil, los que elaboraban el perfil, 8, 7, 8, 10 meses o un año para elaborar los contenidos programáticos, otros para buscar a los profesores, otros para la institución, y al final en una sola matriz, en un solo instrumento de 3 dimensiones, que es la que tenemos allí, la cual nos llevaría meses explicarlo con detalle, porque les acabo de comentar sencillamente que una es para formar, y hay la necesidad de formar especialistas y de avanzada y actualizado en este campo. Ese es un instrumento que en los países que acabo de mencionar es la tendencia en este momento. Las agencias acreditadoras en América Latina como tal, autorizadas o patrocinadas por cada organismo nacional, como institución y como norma, se basan en que esté demostrada la validez, la confiabilidad de esas estructuras curriculares partiendo de una investigación. Esto es lo que en este momento estamos llevando. En Panamá hay 3 instituciones que se están llevando a través del Ministerio de Educación, realmente porque hay que demostrar a los organismos validadores y los organismos acreditadores de que esto tiene validez. Bueno, me disculpan lo rápido que hablo, pero es que por naturaleza hablo así también, además, ¿no? Por supuesto, la C la olvidé hace años y me disculpan, pero bueno, al final, pues gracias. La lámina anterior, caramba, no logro verla, es el regalo que Dios nos ha dado, la naturaleza, y es ese precioso salto de mi país, que aún con sus situaciones, que no hay necesidad de comentarlas, pues esto es refrescante y esto es lo que nos indica visión de futuro. Es el futuro de la naturaleza, un país que superará sus problemas económicos, quizás donde está lo difícil es en los valores, que hay que recuperar con urgencia, con visión nacional y del mundo. Señores, gracias.